maravillas. Te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos en tu nombre con el propósito de aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para comprenderla, para ponerla por obra y por práctica, Señor. Bendice la vida del siervo que imparte tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis compañeros que estamos receptándola, Señor. Que seas tú ayudándonos a vivir conforme a tu voluntad, que podamos vivir en santidad, en rectitud de corazón y apartados de todo mal. Que esta tarde sea una tarde productiva donde tu palabra corra y fluya en nuestras vidas y haga la obra por la cual será enviada. A ti te damos la gloria y la alabanza. Disipamos todo aquello que no es tuyo y pon en nuestro corazón una actitud enseñable para así comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Muy bien. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Pues hoy vamos a concentrar nuestra atención hacia la interpretación bíblica. Este tema de la interpretación y, y como es ahora también este módulo en el cual vamos a aprender principios de interpretación, conocidos también como hermenéutica, pues es algo muy importante en realidad dentro de nuestro crecimiento teológico, ya que imagínense, podríamos nosotros llegar a tener muchísimo conocimiento de muchas cosas, podríamos conocer toda la Biblia, saber mucho acerca de el fin, saber mucho de los tiempos y las edades en las que estamos viviendo, las cosas que van a ocurrir, pero quizás no saber cómo interpretar la Sagrada Escritura. Y de allí es de donde viene este tema tan importante como es el de la hermenéutica. Y pues vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a que abran conmigo su Biblia, al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice así la Sagrada Escritura. Vamos a abrirlo en nuestras Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? En la Biblia de las Américas, que, bueno, al menos para mí es una de las mejores traducciones que hay, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero dice algo muy importante, dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí se nos dicen varias cosas y en realidad se nos habla de la palabra de verdad, y eso es una alusión precisamente a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Y esto constituye a toda la Sagrada Escritura, como es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, aquí lo que la Escritura nos está diciendo es que un obrero aprobado es una persona que tiene la palabra de verdad, pero no solamente la tiene, porque no es suficiente con tener la Biblia, ¿no? Yo creo que tengo, ¿qué serán? Creo, sin exagerar, que tengo entre 18 a 20 Biblias. Tengo yo. Eh, pero eso no es lo más importante, cuántas Biblias yo tenga. Lo más importante es manejarla con precisión, porque vivimos en una época en donde la precisión ha perdido precisamente su valor. Es decir, la gente no le está preocupando mucho ya tanto el ser preciso, y entendemos que hay muchísimos campos de estudio, de trabajo, en realidad en donde la precisión no es vital, pero en las cosas determinantes de la vida, yo les aseguro que todos nosotros apreciamos la precisión. Por ejemplo, imagínense, si usted va a ir a someterse a una cirugía, ¿qué prefiere usted? ¿Un médico que trabaja con precisión o sin precisión?
Imagínese que lo va a operar a usted un médico que le están temblando las manos y va a operar algo de su sistema cardiovascular o del cerebro, qué sé yo. Y usted vio al doctor cómo es y que le tiemblan las manitos. Eso creo que se llama el Parkinson. Entonces, usted va y sus familiares van a tener mucha duda de cómo va a salir, porque quizá inclusive no se deje ni operar, ¿no? Entonces, si nuestra vida está de por medio, usted quiere precisión al máximo. Si está construyendo una casa, es lógico, pues no, estoy pagándole yo a un arquitecto, estoy pagándole para que me haga algo y al rato de la hora resulta que no caben las ventanas, qué sé yo, o ya no cierran las puertas. Entonces, como podemos notar, en los asuntos determinantes de la vida, todos nosotros queremos precisión. Lo trágico, lastimosamente, es que cuando llegamos a la Biblia y a la iglesia, que es muchas veces el lugar en donde más precisión debemos de tener, lastimosamente, a veces es donde los expositores de la palabra del Señor, los que enseñan la palabra de Dios, no le dan ese valor. Creen que pueden inventarse algo rápido y pues bueno, lo importante es cubrir el espacio del culto, qué sé yo, una hora, 2 horas, el tiempo del culto y hablar algo que motive nada más a las personas. Y a veces no se toma en serio el estudio de la palabra de Dios con precisión, con cuidado. Y mire, las palabras que están en la Biblia, en este libro tan hermoso, no están aquí por accidente. Estas palabras son intencionalmente escogidas por sus autores para comunicarnos a nosotros un mensaje que ellos, cuando las escribieron, su intención era que llegue con integridad a nosotros, a los receptores. Y en última instancia, para nosotros, que somos cristianos, bíblicos, evangélicos, nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, tal y como la misma Biblia lo dice de sí mismo. Y por tanto, el autor final de la escritura es Dios mismo. Y él se tomó, escúcheme bien, mi amado hermano y hermana, él se tomó él se tomó el cuidado de darnos su mensaje a través de las palabras que nosotros tenemos hoy en día y que las entendamos con precisión. ¿Para qué? Para que cuando nosotros las transmitamos, también lo hagamos de la misma manera, las transmitamos con integridad. Qué triste sería que nosotros estemos oyendo la palabra de Dios, pero por no ser estudiada, tomada en serio, por no ser presentada con precisión, terminamos dando un mensaje de parte de Dios que en realidad no es el mensaje que Dios quería que demos, ¿no? Por esas razones es tan importante, es tan indispensable que nosotros, pues como estudiantes de la Biblia, nos apropiemos del valor de la precisión a la hora del estudio de la Sagrada Escritura. Mire, bueno, ya más adelante cuando entremos al Nuevo Testamento, allí se va a ver la introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Y se va a hablar acerca de lo que es cómo fueron las traducciones, ¿no? Y este rey Ptolomeo, pues él tenía prácticamente todos los libros en la antigüedad los tenía en su biblioteca personal. Pero había un libro que no tenía y era justamente la Sagrada Escritura. Entonces, la consiguió, pero resulta que no la tenía en el idioma de él, en el griego. No estaba en ese idioma. Entonces, ¿qué hizo? De allí es donde viene la traducción de los 72, en realidad, ¿no? Porque eran 12 de cada tribu. Entonces, eh, este hombre los puso a cada uno en una, digámoslo así, en una habitación, a que todos ellos empiecen a traducir el Antiguo Testamento. No los puso juntos, a ver, tú traes este pedacito, tú traes este otro, no.
Los puso a cada uno en un lugar diferente y cada uno dedicarse a hacer la traducción. Lo asombroso fue que cuando todos terminaron, estos 72, cuando todos ellos terminaron, resulta que no erraron absolutamente en nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos seguían pasos, ellos hacían las cosas de una manera ordenada. Imagínense, para escribir el nombre de Dios, ellos en aquel tiempo se usaba la pluma, ¿no? Y la tinta así. Y al escribir el nombre de Dios, ellos cambiaban la pluma porque no podían darle menos valor a ese nombre. Aparte de eso, hasta se bañaban luego de eso. Y tenían una hermenéutica, podríamos decirlo así, de cómo traducir, de tal forma que no podían dejar pasar al traducir al griego que no se entienda lo que en realidad quería decir el Señor cuando reveló, por ejemplo, las palabras a Moisés o a los demás profetas. Ellos tenían una precisión tan clara y tenían pasos a seguir tan importantes que cuando todos terminaron, aunque no estaban juntos, no erraron en ni tan siquiera una sola palabra. Qué importante es esto para nosotros, ¿no? Y podríamos decir que el lema de hoy, como lo están viendo acá en la diapositiva, es manejando con precisión la palabra de verdad. Eh, Ninguna de las palabras que están aquí en la Sagrada Escritura, se los vuelvo a repetir, no están por accidente. Son intencionalmente escogidas por sus autores para comunicar un mensaje que ellos han intentado que llegue con integridad a los receptores. Y hoy pues vamos a empezar este módulo de hermenéutica o también interpretación bíblica. Y eh, quiero presentarlo a ustedes de una forma clara. ¿Por qué? Porque es importante que cada uno de ustedes conozcan los aspectos fundamentales de una hermenéutica sana, como son el contexto, la gramática, el sentido del lenguaje, el estilo literario y la teología, ¿no? Es tan importante que nosotros conozcamos todas estas cosas. Hoy vamos a hablar sobre todos estos temas. En primer lugar, pues, el alumno va a conocer los aspectos introductorios a la ciencia de la interpretación bíblica. Cada uno de ustedes van durante este módulo a conocer todos estos aspectos. En segundo lugar, el objetivo de este módulo es que al finalizarlo, cada uno de ustedes como alumnos sean capaces de identificar al menos 5 ramas esenciales de la hermenéutica bíblica. En tercer lugar, ustedes como alumnos podrán también apreciar el valor de la gramática que como intérprete fiel de la Sagrada Escritura deben de analizar, ¿no? Y en cuarto lugar, también ustedes van a desarrollar la habilidad de identificar los distintos estilos literarios que se encuentran en la Biblia y van a aprender a interpretarlos teniendo en cuenta los principios hermenéuticos específicos. Y número 5, pues también ustedes van a identificar, interpretar con precisión las distintas figuras de dicción, perdón, en los pasajes de estudio bíblico. Y por último, también, como sexto objetivo, ustedes conocerán las características del paralelismo hebreo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ustedes van a estudiar durante este módulo, no es lo que van a ver durante esta clase. Ya entrando en hermenéutica, si ustedes analizaron un poco la tarea que se mandó la semana pasada, ya entraron ustedes un poco en lo que es filosofía, ¿no? De una manera objetiva, la tarea que se les envió era para que ustedes vayan conociendo ciertos pensamientos
filosóficos de los cuales estamos rodeados. Y el objetivo es que ustedes pues terminen entendiéndolos y viendo en realidad si están siendo parte quizá de algún pensamiento filosófico errado o no. Entonces, aquí vamos a tener prácticamente 6 etapas en este módulo. Lo primero que vamos a ver son los asuntos introductorios, como lo tenemos acá en la diapositiva. Segundo, vamos a hablar acerca del contexto, que es lo que muchas veces no se analiza antes de dar un mensaje. En tercer lugar, vamos a hablar también de la gramática y en cuarto lugar, vamos a considerar también las figuras o el sentido del lenguaje, las expresiones bíblicas como también idiomáticas, como también se le puede decir. A todo eso se le conoce como sentido del lenguaje. En quinto lugar, vamos a considerar nosotros los estilos literarios que la Biblia tiene y sus principios de interpretación específico en cada estilo literario. Y por último, pues se va a considerar la teología. Como es importante tener en cuenta la teología a la hora de interpretar muy bien, ¿no? Pues esos son los temas que nosotros vamos a ver en este curso. Entonces, vamos a empezar con la introducción de este curso. Y lo primero es los asuntos introductorios. Mire, lo primero que debemos de aclarar es que cuando estamos hablando de interpretación bíblica, el nombre técnico de este campo de estudio se le llama hermenéutica. Y la palabra hermenéutica viene justamente del griego hermeneo, que significa pues traducir o interpretar. Cuando usted tiene una conversación en otro idioma que usted no conoce, usted se pierde el significado, se pierde el mensaje, ¿cierto? A menos que venga alguien y le interprete o le traduzca. Y pues bueno, la palabra traducir o interpretar en griego es hermeneo. Y de ahí viene este concepto castellano que tenemos hoy en día nosotros como es hermenéutica. Y desde entonces, la hermenéutica es la ciencia que se encarga pues de la interpretación de un mensaje para que sea bien entendido por los oyentes o por los lectores. Entonces creo que está claro lo que es hermenéutica, ¿no? Y ustedes deben de saber algo muy importante acá, y es que la hermenéutica como ciencia nació justamente por causa de la Biblia. Hace muchos siglos, cuando empezaron las universidades a existir en la historia de la humanidad, en muchas de ellas, su carrera principal era justamente la teología. Y uno de sus campos principales de estudio eran las escrituras y otros escritos antiguos, de modo que diseñaron una ciencia que les permita a ellos conocer cuáles son las reglas para poder interpretar siempre de una manera seria, formal, científica, si así lo queremos decir, ¿no? Cómo estudiar un texto. Y para asegurarse ellos que iban a llegar a la interpretación correcta al final, no importara quién hiciera el trabajo, solamente tenían que seguir esas reglas o principios y siempre iba a poder llegar a las mismas conclusiones. Porque creemos que la Biblia en realidad es un libro concreto, es un libro inteligente que Dios pues inspiró para provecho nuestro. De modo que si nosotros hacemos el trabajo, vamos a llegar a los mismos resultados. Si hacemos el trabajo siguiendo las mismas reglas. Esta es la diferencia, ¿no? Entre el cristianismo bíblico y otras religiones. El cristianismo bíblico cree que Dios nos ha dado a nosotros su palabra revelada y que cualquier persona que cumple las condiciones necesarias y que conoce las reglas de interpretación puede conocer el mensaje. Entonces, no es un mensaje reservado solo para una élite de personas exclusivas, no, no es así, sino que
cualquier persona que se embarque y que abrace y que cumpla con las condiciones y los conocimientos necesarios puede hacer un buen trabajo de interpretación. Ahora bien, el trabajo está en conocer las condiciones y los requisitos y cumplirlos correctamente, seguir, conocer las reglas y seguirlas como son y hacerlas muy bien. Entonces, hoy por hoy, la hermenéutica, usted también tiene que entender que se aplica no solamente a la Biblia, y por eso nosotros ahora estamos enfocándonos en la hermenéutica bíblica, pero estos principios se pueden seguir para cualquier texto literario en realidad, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo cuando se hace una hermenéutica en cualquier área, que va a conocer cuál era el mensaje que el autor original quiso dar a los lectores. Eh, mire, si usted, eh, alguno quizás acá puede hasta preguntarle a alguien que haya estudiado algo de jurisprudencia, entre otras cosas. Imagínense, hasta las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas mismo tienen también una hermenéutica. Al hablar de hermenéutica en este sentido, estamos hablando de reglas, ¿no? De reglas de cómo se deben de hacer las cosas. Allí no puede venir alguien y decir, no, mejor hagámosla de esta forma. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen establecido cómo son las reglas. En los métodos jurídicos, inclusive, los que estudian jurisprudencia, tienen también una hermenéutica para poder hacer una investigación de algún caso entre todas estas situaciones, ¿no? Entonces, para motivo del propósito que nosotros buscamos, nuestro interés ahora es pues la hermenéutica bíblica. Y usted póngase a investigar y verá cuántas clases de hermenéutica existen, ¿no? Entonces, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Pues digamos lo que así de sencillo es el conjunto de pasos que seguimos para interpretar un pasaje de la Biblia de una forma exacta, de una forma correcta. Ahora bien, ¿cuál es entonces la meta de la interpretación? Eh, la meta de la interpretación no es en realidad sencillamente una interpretación, sino el significado. No sé si me doy a entender, ¿no? Es decir, la hermenéutica o los principios de interpretación son una serie de pasos y de arduo trabajo que un estudiante realiza, pero el estudio y el trabajo no es el fin en sí mismo, sino el fin es simple y sencillamente uno, y es que queremos entender lo que la Biblia significa. No estamos, digámoslo así, enamorados sencillamente del trabajo, sino que buscamos el objetivo de entender la escritura en su mensaje auténtico, en su mensaje original. Y está claro que a veces eso va a requerir mucho más trabajo y profundidad. Otras veces quizá traiga un poco menos de trabajo, dependiendo, ¿no? El dominio de la pericia, de la experiencia, los recursos que tiene el intérprete, del estudio que le ha puesto, porque por ejemplo, usted está haciendo una de las tareas que le hemos enviado acá en el seminario y usted mientras está haciendo esa tarea continúa investigando algo más. Cuando en algún momento le tocan ese tema, usted como ya lo investigó, lo va a recordar. Entonces, entre usted más estudie, usted más va a poder entender cuál ha sido el objetivo de lo que quiere decir el pasaje de la Biblia. A fin de cuentas, la meta de la interpretación es que comprendamos el significado de lo que quiere decir la escritura. Esa es la hermosura de escuchar un buen trabajo hermenéutico. Cuando alguien, por ejemplo, se para, ¿no? Y, y explica un pasaje de la Biblia y todo queda claro. Y nos quedamos, wow, ¿por qué? Porque esa persona presenta el resumen en realidad de todo el esfuerzo que hizo, de todo el esfuerzo que había hecho. Tanto que la gente dice, de veras que hace ahora sí sentido lo que el texto dice. Y es bajo
esa perspectiva integradora, digámoslo así, no sé si me estoy dando a entender, si me están comprendiendo claramente, y todos hemos experimentado en algún momento que escuchar a personas que exponen el pasaje bíblico y lo dicen quizá hasta de una manera breve, pero queda tan claro, o si se extienden, lo profundizan de tal forma que uno entendió todo el panorama, ¿no? Y a veces nos decimos, ¿por qué no fui capaz de verlo? ¿Sabe por qué? Porque la persona que lo está enseñando hizo un trabajo de fondo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la hermenéutica, entender el significado, porque a fin de cuentas, lo que nosotros no queremos en realidad no es sencillamente aprendernos la Biblia nada más, sino entender el mensaje. Y cuando nosotros estamos estudiando frente a un pasaje de la Biblia, debemos entender que siempre hay, digámoslo así, dos capas, ¿no? Dos capas, podríamos decir. Como ya hemos dicho anteriormente, las Sagradas Escrituras son el producto de la inspiración divina. Mire, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Si alguien me puede leerlo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16. ¿Ya lo tiene alguien? Amén, amén, amado pastor. La palabra del Señor se la lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Eh, pero esa inspiración divina fue concedida por medio de instrumentos humanos, que fueron los autores que Dios usó para que las escrituras fueran redactadas. Está claro eso, ¿no? Entonces, tenemos aquí la integración del trabajo divino, que es la inspiración de la escritura por medio de su Espíritu Santo. Y por otro lado, también tenemos nosotros a los autores humanos que eh, Dios utilizó y ellos se dejaron usar por Dios, podríamos decir que colaboraron con Dios poniendo el talento, la capacidad que Dios les dio para poder describir lo que Dios les iba mostrando, que era de parte suya como un mensaje. Entonces, de ese trabajo donde los mensajes de los mensajeros humanos siempre estaba dirigido a ciertos lectores en específico, en algún momento de la historia, en algún lugar específico, para personas de carne y hueso como nosotros que existían en su momento. Entonces, esas son las dos capas que nosotros siempre debemos de tener en cuenta a la hora de estudiar cualquier pasaje de la Biblia. Es decir, cuando yo estudio un pasaje de la Biblia, este pasaje lo escribió un ser humano en un lugar específico, cualquier lugar del mundo, en una época específica, y se lo estaba dirigiendo a un tipo de personas específicas. Esa es la primera capa. Yo quiero saber qué es lo que el autor estaba tratando de decirle a los lectores originales en su contexto, o sea, descubrir cuál es ese mensaje. Pero por otro lado, la segunda capa es que a través de esta experiencia de este autor hacia esos lectores, en este contexto, que es lo que el autor final de las escrituras, que es Dios, ¿no? Está tratando de decirnos a nosotros, los creyentes, por medio de ese pasaje, porque es importante siempre, y aquí lo estoy poniendo, digámoslo así, a modo de introducción. Es importante que siempre tengamos en el radar, en la memoria, en la mente esos dos elementos. Porque hay personas que son excelentes en hacer un trabajo hermenéutico técnico, para descubrir lo que el autor original dice para los autores originales, pero descuidan la intención. Esas son esas dos capas. La primera es a quién, en dónde y por qué le estaba diciendo. Pero lo segundo es qué es lo que Dios quería decirle. Allí puedo yo apropiarme de esas palabras. Allí puedo yo entender ese mensaje y decirlo
también Dios me lo dice a mí. Amén. Porque tengo que, no puedo, perdón, descuidar la intención que Dios está tratando de alcanzar por medio de ese pasaje de la Escritura. Entonces, el trabajo de la hermenéutica bíblica evangélica no solamente es conocer lo que el texto dice, sino lo que Dios quiso decir a cada uno de ellos y lo que también en este tiempo quiere decir a nuestras vidas. Porque ahí podríamos decir que podemos ver que el trabajo es doble, ¿no? Porque hay que hacer primero un trabajo con el texto, con el material humano, y después interpretarlo espiritual y teológicamente. Es decir, desde la perspectiva de Dios, como pueden ver eso, tiene un gran desafío, pero es emocionante. Entonces, debemos nosotros de saber que entre la entrega que Dios dio de la Sagrada Escritura, los autores originales, digamos, a Moisés, a Nehemías, a Esdras y nosotros, hay un gran abismo, ¿no? Hay un gran abismo, digamos, hay un gran hueco, hay un gran espacio. ¿Qué viene a su mente cuando yo le hablo de un abismo? Usted se imagina un túnel, algo que es riesgoso caerse allí y tiene que buscar una forma de pasarlo, ¿no? Algo que puede tener una gran distancia, puede tener gran profundidad. No sabemos qué tan profundo, qué tan ancho, qué tan largo puede ser ese abismo. Y asimismo, existe un abismo entre el tiempo que Dios nos dio la escritura y entre nosotros. Imagínense, desde que la escritura fue escrita, ¿no? Hay un abismo. De hecho, hay varios abismos que la ciencia de la interpretación bíblica, como lo estamos viendo ahora, la hermenéutica, nos permite salvar. Cuando usted está en un lugar y quiere pasar a un lugar diferente y usted se encuentra con un abismo, solo bueno, no se imagine un abismo, imagínese el río Guayas. ¿Cómo pasan los autos del río Guayas? Necesitan el puente, ¿no? Cuando hay un abismo o hay algo grande que pasar y es imposible pasarlo normalmente, ¿qué se necesita? Se necesita un puente. Entonces hay que establecer un puente y la hermenéutica se convierte, digámoslo así, en ese puente entre el texto original de la Biblia y nosotros. Y así nosotros salvamos varios abismos con el puente hermenéutico. Eh, en primer lugar, vamos a ver unos abismos que nosotros encontramos acá en el estudio de la Sagrada Escritura. Y ahí estamos, ya. Y en primer lugar, tenemos un abismo, como es el abismo temporal. Imagínense usted cuánto tiempo ha pasado el, el último libro de las Escrituras, que fue el Apocalipsis, que existió como por el 96 después de Cristo, cuando fue escrito, ¿no? Ya estamos hoy en día en el 2025, ya son más de 2000 años, ¿no? Ya son más de 2000 años desde el último libro de la Biblia. Pero imagínense el primer libro de la Biblia. Si el primer libro de la Biblia en escribirse fue el libro de Génesis, que se escribió por allá en el año aproximadamente 1446, más o menos, cuando fue escrito, antes de Cristo, ¿no? Y si no es el primer libro de la Biblia, el Génesis, pudiera ser el libro de Job. Y en ese sentido estamos hablando todavía de miles de años de distancia, ¿no? Entre el texto original de la Biblia y nosotros. Entonces, allí hay un abismo, ¿no? Segundo, tenemos también un abismo cultural. Como pueden ver ustedes, cuando, cuando leemos las escrituras, nosotros encontramos que éstas se dieron generalmente en un ambiente oriental, con formas de vivir
completamente diferentes a la manera occidental moderna en la que nosotros nos encontramos. Ese abismo cultural también nosotros lo superamos con la interpretación, o sea, con hermenéutica, el abismo de la cultura. También tenemos el abismo lingüístico en tercer punto. Mire, la Biblia originalmente no se nos dio en, eh, en hebreo antiguo, en arameo, en griego koiné, y en esos idiomas se nos dio, ¿no? En esos idiomas se nos dio, es así como llegó y fue traducido. Y hoy en día nosotros hablamos español, por ahí unos cuantos hablan inglés, una palabra que usted debe de saberse en inglés, que puede ser la más importante para su supervivencia, es chicken, porque así no sepa nada y usted con que pida chicken le van a dar de comer, ¿no? Y algunos pues también hablan otros idiomas, ¿no? Entonces, hay un abismo lingüístico que también se puede salvar por medio de la hermenéutica. También tenemos un abismo geográfico, ¿no? Porque las escrituras se dieron, digámoslo así, se hicieron en África, otras partes se dieron en otros lugares, como por ejemplo el Pentateuco, se dio en la península del Sinaí, que eso es parte de África, ¿no? De Israel, que es en el Medio Oriente, otras se dieron en Babilonia, que ya es Asia, y otras se dieron en Europa, donde estaba el apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo las cartas. Entonces, ¿se imaginan Europa, Asia, África? Y nosotros que vivimos acá en el hemisferio occidental, acá en América del Sur, quizás eh, algunos de los que en algún momento van a ver este video estarán en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y hay un gran abismo de distancia entre aquellos lugares y los nuestros, los lugares que no conocemos, lugares que no hemos visitado. La mayoría de nosotros tenemos que descubrir cómo eran para entender mejor el significado de algunos pasajes. Y por último, tenemos también este abismo, el abismo teológico. Por favor, cierre el micrófono. Tenga la bondad. Lo último que tenemos también es este abismo teológico, porque en aquel tiempo, cuando nosotros vamos a las escrituras, encontramos un mundo donde Dios gobierna, un mundo en donde las cosas son presentadas desde la perspectiva divina y estamos estudiando desde una cosmovisión desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva espiritual. Y pues como nosotros en este mundo moderno, digámoslo así, que el personaje principal es el hombre, la perspectiva dominante de nuestros días es la perspectiva humanística o humanista, no es la teológica. La perspectiva dominante de nuestro medio es mayormente la materialista, no la espiritual. La perspectiva muchas veces es inclusive más supersticiosa y la gente comparte diferentes ideologías acerca de las cosas espirituales, inclusive que se contradicen una con otra. Y algunos inclusive ni siquiera creen en eso. Entonces hay un abismo teológico porque, digámoslo así, que cada quien cree en Dios a su manera. Los personajes en la antigüedad conocieron a Dios de una forma quizás distinta a la que nosotros lo hemos conocido ahora. Y en este mundo que nosotros encontramos aquí en nuestra Biblia, en la Sagrada Escritura, se nos presenta una realidad desde la perspectiva de Dios podríamos decir, con una preeminencia, lo espiritual y en nuestro tiempo presente vivimos en una sociedad que es materialista, que es humanista, que todo lo que cree es lo que ve. Y a veces
hasta supersticiosa, podríamos decir, que se vuelve la fe de muchas personas, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos contra todas esas cosas. Y es allí donde este puente de la hermenéutica nos ayuda a poder entender todos estos abismos. El del tiempo, el de la cultura, el de la lengua, el geográfico y el teológico, por medio de la interpretación bíblica, haciendo una interpretación bíblica correcta. Ahora, imagínense, a lo largo de los siglos se han usado un montón de sistemas para poder interpretar las Sagradas Escrituras. En realidad, nosotros no somos los primeros que vamos a estudiar hermenéutica. Al contrario, estamos estudiando porque alguien estudió y este le enseñó a otro y así ha venido de generación en generación, ¿no? Han venido muchos haciendo este trabajo. Las escrituras no habían sido completadas, inclusive en su redacción, todos los libros de la Biblia, cuando ya se estaban estudiando, ya se estaban interpretando por los mismos creyentes a lo largo de la historia. Usted ve, por ejemplo, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla muchísimo sobre el Antiguo Testamento. Ese es un libro hermenéutico, podríamos decir. Es un libro que explica lo más importante del Antiguo Testamento. Cuando usted ve en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, ustedes van a ver algo muy importante, ¿no? Mire lo que dice este, Primera de Pedro, creo que es. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Sí, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿no? Y si nosotros tomamos el contexto de este pasaje bíblico, el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué cosa, de esta salvación. Ellos indagaron, ellos investigaron, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacían los profetas? Y al estar ahí leyendo, digamos, el apóstol Pedro está leyendo a los profetas del Antiguo Testamento que ellos recibieron la profecía, no simplemente la entendían y solamente la recibían de quien le está hablando. Entonces, el apóstol Pedro está hablando de cómo aún en la antigüedad todos ellos tenían que hacer su hermenéutica, este trabajo hermenéutico, de que ellos recibieron esa revelación. Y por eso es que, mire, el versículo 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mire, los profetas recibían la revelación de Dios, pero ellos trataban de identificarla, porque ellos tenían que encontrar también el tiempo en el que el Mesías iba a aparecer. Como pueden ver ustedes, el trabajo de la interpretación bíblica ha sido un trabajo de todos los tiempos, desde el principio. Y nosotros vamos a leer, por ejemplo, el Nuevo Testamento, como los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento y cómo lo interpretan, ¿no? Por lo tanto, la hermenéutica, digámoslo así, es un trabajo milenario. Y así nosotros es como lo vamos a llamar. Ahora, después de que los apóstoles mueren, sus discípulos quedan, pues, ¿no? Con esta responsabilidad del evangelio, de la revelación de Dios y de anunciarla al mundo y, y de anunciar las cosas que van a venir y cómo
interpretar la escritura, ¿no? Eh, y en este tiempo podríamos decir que hay lastimosamente muchas personas que por no utilizar un sistema de interpretación bíblica correcto, sino hacerlo a su forma, a su manera, pues han llegado a interpretar de una manera errónea. Y vamos a ver al menos seis formas de interpretación que existen en medio nuestro aún en la actualidad y, y que para muchos es algo irrefutable, ¿no? Por ejemplo, hay una forma de interpretar la Biblia que se la conoce como el método alegórico. Y este sistema alegórico de interpretación quiere decir que eh, cada persona llega a tener un significado diferente de la escritura. ¿Por qué? Porque ellos no interpretan la Biblia de manera literal, sino que interpretan la Biblia de una manera simbólica. Es como ellos lo hacen. Ellos, digamos que una interpretación alegórica es como cuando alguien va al pasaje donde el Señor Jesús camina sobre el mar y Pedro sale de la barca y camina también con el Señor y después Pedro se comienza a hundir. Entonces, una interpretación alegórica de pasajes como este va a decir, aquí tenemos al Señor caminando sobre el agua y el agua significa los problemas, pero tus ojos en el Señor, mientras Pedro tenía sus ojos en el Señor, él fue capaz de caminar encima de los problemas, pero cuando quitó sus ojos del Señor, se empezó a hundir. Esa es una perspectiva alegórica, porque lo que la Biblia dice allí es lo primero que nosotros tenemos que enseñar, que Jesús caminó sobre agua literal, caminó sobre agua literal. Mucha gente interpreta la Biblia solamente alegórico y le quita precisamente esa parte sobrenatural a la Sagrada Escritura. Y Pedro, asimismo, él caminó sobre agua literal. Eso es lo primero que se debe de enseñar. Pero desde la perspectiva alegórica, agarra cualquier pasaje de la Biblia y cada persona le da el significado que se le ocurre según lo que crea y no hay límites en la imaginación, ¿no? Por tanto, los que estudian la Biblia de esa manera, de una manera alegórica, son muy creativos, siempre están sacando algo nuevo del texto. ¿Por qué? Porque en realidad no lo interpretan de manera consistente, sino podríamos decir de una manera antojadiza. Este es uno de los métodos favoritos de estudiar la escritura en la Iglesia Católica Romana, en realidad. Ellos estudian la Biblia, pero no la toman de una manera literal, sino que normalmente la toman de una manera alegórica. Lastimosamente eso no pasa solo en la Iglesia Católica, también pasa en muchísimos púlpitos de iglesias evangélicas, en donde se expone la Biblia solo de una manera alegórica. ¿Por qué? Porque no conocen los principios de interpretación. Ellos creen que esa es la forma en que el Espíritu Santo los guía a interpretar los pasajes bíblicos y así confunden lo que es una aplicación o digamos así, una ilustración, un paralelo entre circunstancias de la vida y lo confunden con escenas de las escrituras y se confunden y dicen que eso es lo que dice, que eso es lo que dice, eso es lo que significa el pasaje, que es lo que quiere decir. En lugar de hacer esa aclaración, que podríamos usarlo nosotros. Sí, yo he predicado que así muchas veces pasa con nuestros problemas, pero tenemos que hacer ese paralelismo, ¿no? Entre, entre la realidad y la aplicación, que hay cosas muy diferentes, ¿no? Usted para poder espiritualizar algo, primero tiene que enseñar lo que ocurrió como ocurrió. De allí sí usted puede ya darle una interpretación, pero no decir que las cosas son como usted las cree o porque usted tuvo una revelación de aquello. No, no es así. La Biblia hay que estudiarla tal
y cómo está. Hay otro método de interpretación de las escrituras y es el método liberal o humanista. Mire, después de que Martín Lutero y los reformadores empezaron un nuevo despertar al estudio bíblico serio, eh, una corriente, digámoslo así, que de herederos de ellos, que se apartaron del estudio bíblico literal, empezaron a cuestionar ahora que la Biblia realmente no era la palabra de Dios. Para ellos la Biblia eh, tiene que ver con Dios, pero ellos dejaron de creer en Dios y se convirtieron en personas escépticas. Seguían estudiando la Biblia, eh, y aún en la actualidad hay eruditos, digámoslo así, en términos técnicos, pero no conocieron a Dios espiritualmente hablando, ¿no? O sea, no se alimentaron y comenzaron a cuestionar la Biblia como si este fuera un libro cualquiera. Dijeron, bueno, la Biblia es un libro, al fin de cuentas, es un libro que se debe de tratar como cualquier otro libro y entonces ellos dijeron, la Biblia está llena de mitos, no es totalmente inspirada y como ellos se despojaron de que al entrar a esta perspectiva modernista, humanista, dijeron, todo lo misterioso, todo lo místico, todo lo sobrenatural de la Biblia no existe en la vida real de nosotros. Por lo tanto, debe de ser falso. Y es así como ellos entraron a esta, se le llama desmitologización de la Biblia, como eh, en algunos casos tiene que ver con los eventos sobrenaturales que ocurren en la escritura. Ellos dijeron, no, esto es imposible, esto no pudo haber ocurrido. Y ellos lo separan, reduciendo el mensaje de la Biblia como si solamente fuera un libro lleno de ejemplos nada más morales. O sea, la Biblia solamente es un libro para que te enseñe cómo vivir, para que te diga lo que debes y lo que no debes de hacer, para que te dé lecciones de cómo vivir en el presente, pero no tiene que ver nada con el asunto de la redención, de la vida espiritual, ni de la eternidad, y nada de eso. Y mire, algunos de ellos son eruditos en idiomas bíblicas, en ciencia de la crítica textual, en filosofía. Muchos son grandes pensadores según el estándar humano, ¿no? Pero se apartaron de las cosas más esenciales. Eh, y también al interpretar la Biblia, no pudieron llegar a las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque su método era un método que era más guiado por lo humanístico, por lo liberal. Cuando ustedes escuchen esta palabra liberal en los ambientes teológicos, hablar de, por ejemplo, una iglesia liberal no se refiere a una iglesia que tiene libertad para alabar a Dios, o algo así, sencillamente, que es libre en ese sentido. No. En teología, una iglesia liberal es una iglesia que ha abandonado su creencia en la Sagrada Escritura como que ella es inspirada de manera verbal y plenaria. Es decir, que cada y todas sus palabras son inspiradas por Dios. Ellos no creen eso. Ellos creen que la Biblia no es la palabra de Dios. Estoy dándome a entender. O sea, la Biblia en una iglesia liberal, teológicamente hablando, que hay muchas iglesias en realidad hoy en día, eh, y en casi cualquier denominación protestante histórica hay iglesias liberales. Una de ellas fue una de las más grandes también, uno de los pastores liberales allá en Estados Unidos, el pastor de la primera iglesia bautista, ¿no? Eso fue por allá en la costa oeste. Cuando veamos historia de la iglesia, vamos a ver mucho sobre el movimiento pentecostal y cómo surgió y todas esas cosas, ¿no? Pero esa fue una de las iglesias eh, metodistas liberales que
se dividieron. De hecho, por ese problema, porque una rama, la rama principal de la denominación se hizo liberal teológicamente hablando, o sea, puso a Dios, digámoslo así, a un lado. Hay cosas que sí quiero y que sí necesito de la Biblia, pero hay otras cosas que no quiero. Cuando la Biblia me empieza a condicionar, en otras palabras, ¿no? Cuando la Biblia me empieza a condicionar, cuando la Biblia me empieza a decir que el pecado no no, no es aceptado por Dios y yo quiero enseñar que Dios te ama así como eres y no importa si cambias o no cambias, Dios te ama. Entonces son cosas como esas las que hacen que se dividan, ¿no? Eh, y, y es así como funciona este método liberal humanista en que ellos se separaron de este ambiente y es allí en donde nace prácticamente lo que se conoce también como la iglesia conservadora. Entonces hay una división entre la iglesia conservadora y la iglesia liberal. La iglesia liberal es la que toma la Biblia a su antojo. La iglesia conservadora es la que toma la Biblia y obedece lo que en la Biblia dice tal y como está, tal y como está. No es tampoco una iglesia que se va hacia la ley, pero entiende lo que es bueno y lo que es malo, y a lo bueno no le llama malo y a lo malo no le llama bueno. Amén. Existe un tercer sistema de interpretación y es el sistema o el, digámoslo así, el método de interpretación existencial, ¿no? Eh, hace siglos atrás, en medio de las corrientes protestantes, luteranas, allá en Europa, nació el existencialismo. Ustedes hicieron eh, parte de esto en su tarea, ¿no? Y, y vi buenas referencias hablando acerca del existencialismo dentro del cristianismo. Y esos teólogos dieron paso a una corriente filosófica que, que aplicado a la interpretación de la Biblia, se interpreta a la luz de la experiencia personal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no se preocupa tanto en la realidad. A los existencialistas lo que le preocupa es la realidad como yo la sienta. Esta es mi realidad, dicen ellos. Yo sufro, me siento así y con esta experiencia yo interpreto la Biblia. Y la Biblia se lee a través de los lentes, en otras palabras, de mi experiencia personal. Por eso se llama existencialismo, ¿no? Porque lo que preocupa en esta filosofía, en esta corriente, no es si, no es en sí la realidad concreta de la escritura, sino la realidad como yo la siento, como yo la experimento. Entonces, ir a la Biblia e interpretarla bajo esta perspectiva existencialista, después viene el acercamiento de la neortodoxia, que nace con un pensador. Ustedes, algunos vi inclusive que en su tarea hicieron algo sobre Karl Barth, ¿no? Este hombre salió de las filas liberales, ¿no? Que estuvimos hablando hace un momento de liberalismo, ¿no? Y él dijo, no, no, se pasaron de la raya. Entonces, de ser liberal, él se sale y dice, sí, la Biblia tiene que ver mucho con Dios, pero no toda la Biblia. Entonces allí cuando él hizo una como una especie de intento de retorno a la perspectiva conservadora, pero no llegó hasta allá, sino que se quedó en medio camino. Y en la interpretación, la ortodoxia es una que dice que este libro, o sea que la Biblia, no es la palabra de Dios, pero que sí contiene la palabra de Dios. No sé si usted me está entendiendo, ¿no? Para el existencialista, la Biblia no es la palabra de Dios, pero sí contiene mensajes de Dios. O sea, aquí adentro hay palabra de Dios. Y como no se sabe qué parte sí y qué parte no es la palabra de Dios, según esa perspectiva existencialista, dicen que eso se lo conoce a través
de la comunión, que cuando ellos cultivan comunión con Dios y están con Dios y cultivan esa espiritualidad con Dios, al estudiar el texto, Él les muestra qué partes son relevantes y qué partes no son, las que en realidad la constituyen su palabra. A veces inclusive ellos pueden tomar casi cualquier pasaje y este puede llegar a ser palabra de ellos para ellos, si en la experiencia de su estudio ellos sienten como Dios está tratando con ellos, pues ellos dicen, esto sí es algo que merece ponerle atención. No sé si usted se identifica con esto, de que a cuántos predicadores usted muchas veces ha escuchado y que han dicho, y yo le pregunté al Señor, ¿por qué la Biblia dice esto? Y el Señor me dijo que es por esto. Eh, yo creo que Dios habla, a mí Dios me habla, creo que a muchos aquí Dios también les ha hablado. Yo creo que Dios revela, yo lo creo firmemente, jamás me podré apartar de aquellas cosas porque yo conozco a Dios. Pero hay cosas que a veces se salen del contexto por estas mismas cosas. Porque hay gente que dice, yo he escuchado a muchos predicadores y le pregunté a Dios por qué pasó eso en tal pasaje bíblico. Y Dios me dijo que es por esto y por esto. Pero podríamos mejor haber estudiado la escritura, estudiar el contexto teológico, el contexto cultural, el contexto lingüístico y entender a qué persona se dirigía, eh, en qué lugar estaban, cuál era su forma de lenguaje. Porque, por ejemplo, usted cuando lee el libro de Mateo, este libro de Mateo fue escrito y Mateo, Lucas y Marcos son considerados como evangelios sinópticos porque prácticamente tienen el mismo contenido, pero hay diferencias que fueron entregados a un público diferente. Mateo para los judíos, Marcos para los griegos, Lucas para los romanos. Entonces, por eso es que hablan de una manera diferente. Mateo tiene que hablar de la genealogía de Jesús, porque si no, no le van a, no, ellos no van a, los que van a leer aquello, no van a aceptar a Jesús como el Mesías, porque tiene que ser del linaje de David. Y pues en la genealogía de Mateo se encuentra Jesús, que por parte de María es del linaje de David, y aún aunque José no es su padre, también saca el linaje de José y resulta que José también está dentro del linaje de David, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que pasa con las personas que tienen un, una forma de estudiar la escritura de una manera existencialista, ¿no? Hay otro método, el método liberacionista, ¿no? El sistema liberacionista de interpretación bíblica es, como quien dice, acercarse a la Biblia con unos lentes que más o menos están leyendo que el mensaje de la Biblia se escribió a favor de los pobres y en contra de los opresores, digámoslo así. Es para los ricos, es medio socialista. No, eh, es a favor de los pobres y en contra de los ricos, ¿no? Y, y eso es según ese acercamiento, es que Dios quiere liberar de la opresión a los que sufren y a los pobres y le va a liberar a cualquier precio. Si así tiene que matar a los egipcios, por ejemplo, para liberar a los oprimidos israelitas, hay que matarlos. Entonces, esta perspectiva de la Biblia así se hizo muy popular eh, en tiempos atrás, por allá por los 70, ¿no? En lo que fue América, en Europa. Los pensadores liberacionistas comenzaron allá en Europa a hacer teoría y los teólogos latinos luego la empezaron a poner en práctica y así surgieron guerras, conflictos armados. Imagínense, la Biblia llegó a ser un, un arma, un método
para ir a la guerra y murió muchísima gente. Murió porque abrazaron esa perspectiva, la perspectiva liberacionista y inclusive muchísimos católicos romanos tomaron armas también para liberar a los oprimidos y muchos de ellos compartían esa filosofía marxista, algo comunista también, pero creían en Dios, cosa completamente contraria, ¿no? Porque el marxismo ustedes deben de investigar sobre lo que es el marxismo, pero en realidad el marxismo es, es ateo, pero como pueden ver, aún hay muchos teólogos, por ahí había un teólogo peruano, otro teólogo salvadoreño muy conocido de muchos países como Gonzalo Gutiérrez, que ya murieron, ¿no? Pero escribieron grandes obras. Y, y para contribuir a esto, imagínense, todo lo que resulta por una mala interpretación de las escrituras. Esto costó sangre de miles de personas en diferentes partes del mundo, en muchos países, porque este sistema liberacionista les dio como una pauta para que ellos puedan eh, levantarse en contra de otros y digamos, aquí es matas o te mato. Es así, o me matas o te mato. Hay otro sistema también de interpretación, el cual es el sistema o el método de interpretación místico. Y este, digámoslo así, que puede ser también el más popular dentro de la iglesia evangélica. En el mundo de hoy, mayormente en la iglesia pentecostal y las consideradas neopentecostales también, practican este sistema de interpretación mística. Este sistema de interpretación mística es aquel en que las personas se acercan a la Biblia y la interpretan a la luz de su propia experiencia mística. O sea, de acuerdo a lo que a mí me fue revelado, ¿no? O sea, de acuerdo a su experiencia sobrenatural, lo que Dios me dijo, yo tuve un sueño, tuve una visión, Dios me habló, entonces seguro que la Biblia quiere decir es esto, puesto que es así lo que Dios me mostró. Y ellos prácticamente están buscando la iluminación, algo como el existencialismo, ¿no? Que buscan la verdad solamente en su propio interior y luego van y la confirman con el texto de la Biblia y ahí la tergiversan y la toman como ellos quieren y hacen con la Biblia muchas veces lo que ellos quieren. Hoy en día hay gente que está soltando profecías a las personas de que hagas esto para que puedas prosperar, de que báñate con esto, de que camina sobre sal, de que, por ejemplo, de allí sale la teología de la secta Dios es amor, que para nosotros es conocida como pare de sufrir, ¿no? De allí sale esta teología muy mística que ellos tienden a dejarse llevar por un montón de revelaciones que están totalmente alejados de la palabra del Señor, ¿no? Y esto es algo que en el diario vivir de la gente, incluso muchas veces dentro de nuestras iglesias, ¿no? Es cuando la gente dice, este pasaje significa para mí esto, y cada quien, en otras palabras, digamos que tiene un significado personal, ¿no? Está diciendo que el significado de la Biblia no es lo que quiere decir, sino lo que él entiende, ¿no? Es lo que él piensa, lo que él cree. Y si nosotros vivimos así, pues nos va a ir muy mal, ¿va? Imagínese si usted lo detiene un policía, un vigilante, y le dice, mire, usted hizo esto. No es que yo no sabía, yo no creía que eso era algo malo y en realidad allí no importa si para usted era algo malo o no, es lo que para él significa, porque es la regla, es el reglamento, es lo que dice la ley.
se trata de eso, ¿no? Y usted no puede, sencillamente es que yo creí que era así, por eso sí lo hice, ¿no? Como por ejemplo allá por Estados Unidos hay una ley de la defensa propia, ¿no? De que si es probado que mataste a alguien por defensa propia, puede salir libre, inclusive. Pero usted no puede venir aquí a decir es que yo hice esto en defensa propia y en realidad no lo fue. Y cuando se hace una investigación del caso, resulta que no, 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 no convence su testimonio, ¿no? No convence su testimonio. Entonces, esta filosofía mística, digámoslo así, es algo que en realidad está haciendo muchísimo daño a la iglesia. Hay mucha gente que está entrando de otros países y inclusive hay gente que para poder ganar popularidad en las iglesias, están dejando la Biblia de lado, están dejando la Biblia de lado porque la iglesia al parecer como que es muy rígida. Entonces vamos a tratar de adaptar el mensaje de la Biblia a lo que dé resultado, ¿no? A lo que dé resultado. Y ese método es lo que se conoce como el método pragmático, lo que estamos viendo acá también. El método pragmático es que lo que me dé resultado es lo que voy a hacer. Y a veces las personas usan la Biblia, tergiversan la Biblia. Lo que más se tergiversa es Jesús en las bodas de Caná, por ejemplo. En las bodas de Caná Jesús les dio vino. Y por eso hay un montón de borrachos en las iglesias, inclusive hoy en día hay países en los cuales la gente está bebiendo ya y no tiene nada de malo aquello porque es algo que Jesucristo lo puso como un ejemplo. Me voy a los bailes, me voy a la discoteca porque Jesucristo estuvo en las bodas de Caná. Y cosas así, la gente está tratando de tergiversar la escritura a su propia conveniencia y lo que está haciendo en realidad es creando falsas doctrinas, las cuales están llevando a arriesgar inclusive su propia salvación. Vivimos en una generación que más está dedicada hoy en día a las redes sociales y cosas como esas. Y pues algunos dicen, no, ya hoy en día ya un mensaje, una predicación, una campaña ya no da tanto resultado. Mejor hagamos esto de esta forma, hagámoslo con con una película, con luz, con sonido, démosle palomitas, canguila, los vigilantes, qué sé yo, porque eso sí atrae. Eso es el método pragmático, funciona y si le da resultado, se convierte en lo que ellos van a utilizar. Es como que, digamos, los lentes a través de los cuales ellos leen el texto y ya no toman de manera literal lo que la Biblia dice, sino que lo que no les conviene lo dejan y lo que les conviene lo toman de acuerdo a, a sus propósitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método que en realidad eh, sirve para poder estudiar la Sagrada Escritura? Es justamente esto, el método al cual lo llamamos el método histórico gramatical. Porque el sistema o el método histórico gramatical consiste en leer la Biblia, en interpretarla de manera literal. ¿Qué significa eso? Amén. Que cuando estudiamos en la Biblia y lo que le demos, en lo que vamos a entender, tenemos que primero leerlo y entenderlo tal y como está allí escrito, ¿no? Claro que hay cosas que por sentido común y por razones obvias en el mismo texto vemos que se usa de una manera figurada y ya por eso luego vamos a hablar sobre el lenguaje figurado en en la Sagrada Escritura. Eh, pero les explico que por principio, el método histórico gramatical es el que se acerca a la Biblia con el interés de descubrir cuál es el mensaje que el autor original le comunicó a sus lectores originales en su contexto original.
para así uno poder descubrir los principios de verdad y de vida que Dios por medio de eso ha dado a conocer a los creyentes a lo largo de toda la era. Entonces, este método es el que nos ayuda a nosotros a leer la Biblia y leerla tal y como está escrita, creyendo que su mensaje tal cual está dado. Y como le dije, hay cosas que luego vamos a entender cuando hay un lenguaje figurado. Por ejemplo, usted no va a tomar de una manera literal todo lo que dice el libro de Apocalipsis, porque allí se usa muchísimo el lenguaje figurado, ¿no? Y por eso hay que entender de acuerdo a los otros libros en el Antiguo Testamento que nos ayudan a comprender lo que dice el, el, el texto bíblico, ¿no? Entonces, son métodos que nosotros, estos primeros 6 métodos, como es el método alegórico, liberal, humanista, el existencial, el liberacionista, el método místico y el método pragmático, son métodos que usted tiene que estudiarlos con muchísimo cuidado. Tiene que estudiarlo con muchísimo cuidado. Ahora bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar este método histórico gramatical? Necesitamos 4 cosas en primer lugar. La primera es aceptar que Dios existe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿cierto? Entonces usted tiene que, si usted no cree que Dios existe, no sé qué hace leyendo la Biblia. Si alguno no cree que Dios existe, está perdiendo su tiempo. Lo segundo, que Dios se ha dado a conocer, porque es por medio de su palabra como Dios se ha dado a conocer. Se nos revela de muchas formas también, sí, pero entonces lo primero que tengo que yo entender es que Dios existe y que se ha dado a conocer. O sea, Dios no está así metido detrás de una pared y le manda algo como una adivinanza, a ver si ustedes lo interpretan bien. No, él, por medio de su misma palabra, a través de las Sagradas Escrituras, Él se da a conocer. Por eso nosotros tenemos que estudiarla. Tercero, que la Biblia es la infalible palabra de Dios. No hay duda, no hay cuestionamiento de que la Biblia es. Para usted poder utilizar este método correctamente, el método histórico gramatical, usted tiene que aceptarlo tal y como es. La Biblia es la palabra de Dios infalible. Hay cosas que usted quizás no entiende, pero ¿sabe por qué no las entiende? Porque no ha estudiado lo suficiente. Amén. No ha estudiado lo suficiente. Y lo cuarto es que hay una sola interpretación correcta para cada texto. Usted no puede llevarla a su manera de pensar o a su forma de vivir o a la forma como usted entiende las cosas. No, la Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Ahora, aún para poder usar este método, el método histórico, gramatical, también el creyente necesita cumplir con requisitos como intérprete. Hoy solamente estamos en la introducción y sé que las introducciones siempre a veces son, a pesar de que es una introducción debe de ser corta, pero la introducción es prácticamente el, el extracto de todo lo que vamos a ver. Y a veces a algunos se les hace un poco difícil entender los temas introductorios, ¿no? Eh, y quiero que entienda esto, que para poder ser un correcto intérprete de la escritura, para poder interpretar la escritura correctamente, porque usted está estudiando hermenéutica ahora, porque su próxima clase va a ser, más adelante, vamos a ver lo que es homilética. Y usted no va a sacar un mensaje sin poder seguir los pasos correctamente. Usted va a aprender a usar la palabra con veracidad. Así que lo primero que necesita usted y yo, como intérprete de la escritura, es haber experimentado el nuevo nacimiento. Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 14, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia tal y como lo dice, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, versículo
14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo primero que necesita una persona para poder entrar en este campo de la interpretación bíblica es tener una experiencia con Dios, o sea, haber nacido de nuevo. Amén. Es el haber nacido de nuevo. Lo segundo que necesita es tener disciplina. Y aquí el apóstol Pablo justamente se encargó de darle estas pautas tan importantes a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Y mira lo que le dice en el capítulo 2, en los versículos 4 al 6. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué le está diciendo? Mira, ninguno que entra a la milicia, si ya entró a la milicia, va a querer seguir enredado en las cosas de afuera. No, te metiste a la milicia, es para aplicar justicia, es para hacer las cosas de una forma ordenada, para seguir un régimen, qué sé yo. Por eso le dice, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted se dedica a lo que se metió, donde se metió, allí se metió y allí se queda, en otras palabras. Mira lo que dice el verso 6, perdón, el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, aquí él está mostrando a tres personajes: a un soldado, a un atleta y también a un labrador, a un campesino. Para ser un soldado tienes que ser disciplinado. Para ser un atleta tienes que ser también disciplinado, porque el atleta no puede decir, voy a descansar para poder tener más fuerzas el día de la carrera. No, el atleta tiene que estarse ejercitando constantemente. No puede parar, él no puede darse días de descanso porque su cuerpo necesita estar en continuo entrenamiento, necesita estar así. Y el campesino también sabe que tiene que cuidar su sembrío, su cosecha, lo que tiene, ¿no? Entonces, para todo eso se necesita disciplina. Entonces, aquí tenemos un soldado, un atleta y tenemos un campesino, que son ejemplos de disciplina. Lo tercero es que también debe de tener herramientas. Ahí mismo, 2 de Timoteo capítulo 4, mire lo que dice la escritura. Versículo 13. Versículo 3, ya. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Mire, Pablo está encerrado en prisión. Lógicamente también le da frío a Pablo. Y le dice, tráeme el capote, porque con eso me voy a ayudar bastante con el frío acá. Pero también te voy a pedir que me traigas algo. ¿Y sabes qué es lo que te voy a pedir? Tráeme los libros. Tráeme, tráeme los libros, tráeme especialmente los pergaminos. Pablo, cuando usted lee el libro de Hechos, dice que él era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que la escritura la conocía muy bien. Cuando viene Cristo y se le presenta a su vida, este hombre se complementa porque ahora no solamente tenía conocimiento, ahora tenía revelación. Pasan muchos años luego de él haber hecho la obra del Señor y haber expandido el evangelio por muchas partes. Ya este libro de Timoteo ya está escrito ya muy cerca de la muerte de Pablo, de los días en el que él va a partir de esta tierra. Pero Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que me traigas libros, tráeme los libros y mayormente los pergaminos, hablando de la escritura. Pero si Pablo hasta se memorizaba aquellas cosas,
Pero ¿por qué Pablo pide, solicita aquello? Porque él sabía que hay cosas que hay que estudiarlas y volverlas a estudiar para poder entenderlas mejor y que nunca vamos a terminar de aprender. Y por eso Pablo le pide eso a Timoteo. Lo cuarto es que tiene que tener destreza. Ahí mismo el versículo 15, mire lo que dice. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mí, se ha opuesto a nuestras palabras. Usted tiene que entender que este camino, usted tiene que tener mucha destreza para juntarse con muchísimas personas que inclusive muchas veces no van a ser, no, usted no es que les cae bien, pero quieren estar allí junto a usted porque están buscando en qué momento cometa un error o cómo llevarlo a cometer algún error. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, en el verso 13, el apóstol Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate, le dice, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, yo ya te enseñé y tú ya has aprendido, pero sigue ocupándote, vuélvete diestro, vuélvete diestro. El hecho de que ya sabes algo, el hecho de que ya pasaste el primer semestre en el seminario A Viva el Fuego, el hecho de que ya imprimiste tu certificado y lo tienes allí, no quiere decir que ya lo sabes todo. No, tienes que hacerte diestro, tienes que hacerte diestro. Eh, si usted tiene un mentor, alguien que le enseña, ¿sabe cuál es el deseo del mentor? El deseo del mentor es que el alumno pueda conocer aún mucho más que él. Usted no puede tener una mentalidad más pequeña a eso. Usted tiene que entender que si su mentor le está enseñando algo, es porque quiere que usted llegue a ser inclusive mejor que él. Por eso Pablo le dice que se vuelva diestro, que se vuelva diestro, en otras palabras, ocúpate, ocúpate siempre en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y lo quinto que necesita un buen intérprete de la escritura es que debe de tener constancia. El libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22, dice el apóstol Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay que ser constante. Hay que ser constante. Y para ser constante, usted y yo no solamente tenemos que aprendernos la Biblia o estudiar un tiempito nada más y de ahí dejarlo. No, tenemos que ser constante. Ya usted pasó un nivel, pasó un módulo y no quiere decir que ya lo sabe todo. No, ahora empiece a aplicarlo en su vida. Para eso es. Usted no está aquí sencillamente para haber estado en una clase más del seminario. Usted está aquí porque usted está aprendiendo más y cuando termine esta clase, su deber y el mío es de aplicar lo que hemos aprendido. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Yo aprendo algo, no tengo que guardarlo, como aquel que guardó los talentos, los escondió y cuando vino su Señor, él no le entregó nada. Usted tiene que ser constante y lo que aprende usted tiene que enseñarlo para que así también sus conocimientos continúen multiplicándose, continúen creciendo. Esos son los requisitos que tenemos nosotros como en realidad buenos intérpretes de la escritura. Ahora, hay 5 cosas que debemos de tener en cuenta para poder interpretar correctamente la Biblia, la Sagrada Escritura. Lo primero, tenemos que revisar el contexto. Y cuando hablamos de contexto, de qué pasó anteriormente, qué pasó anteriormente en aquel lugar, por qué Jesús habló de esa forma. Por ejemplo, Jesús le manda a decir a Herodes, dile a esa zorra que no voy ni hoy ni mañana. Oiga, y esto puede ser usado para que la gente le esté diciendo zorra o zorro a las personas, utilizando según la Biblia, porque la Biblia Jesús lo dijo. Pero Jesús
hablaba de eso de acuerdo al contexto cultural de la época, porque en primer lugar, la zorra era un animal inmundo, era un animal que no era apto para el consumo humano. Y Jesús le está diciendo a él de la inferioridad que él tiene sobre él, y él prácticamente quiere decirle lo que tiene que hacer y detener la expansión del reino, ¿no? Lo segundo que usted y yo debemos de tener en cuenta como intérpretes de la escritura, aplicar la hermenéutica, es la gramática. Mire, hay palabras que se dicen aquí en Ecuador que si usted las dice en Chile, en, en España, en cualquier otra parte del mundo, no tienen el mismo significado. No lo van a tener el mismo significado. Entonces, usted por eso tiene que estudiar inclusive la gramática del texto bíblico, hacia qué público fue dirigido. Lo tercero, el sentido. ¿Cuál era el objetivo de lo que se dijo? O sea, ¿por qué se lo dijo así? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué iba a provocar aquello? Lo vuelvo a repetir, Jesús le manda a decir algo a Herodes de esa forma, pero por qué lo dijo así? El sentido literario que tenía la escritura, el mensaje que él le estaba mandando, era justamente para hacerle ver que este era una persona que inclusive tenía conocimientos bíblicos, que tenía conocimientos teológicos, y las cosas que estaba haciendo, la forma en la que inclusive él vivía, no iba de acuerdo a lo que él conocía. El estilo es lo cuarto, porque hay un estilo y usted va a encontrar a los profetas que tienen cada uno una forma. Imagínense que hay profetas que hubieron profecías que tuvieron que demostrarlas prácticamente. Jeremías fue lanzado a una cisterna y de allí salió tan tremenda profecía. Ezequiel, Zacarías, Isaías inclusive, muchas veces tuvieron que mostrar con sus propias vidas lo que el Señor les mandaba como un mensaje. Oseas, por ejemplo, imagínense. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto, la gramática, el sentido y por último, la teología. Y al hablar de la teología, es de saber qué conocían ellos de Jesús, qué conocían ellos del Señor en la antigüedad. Imagínense, para Israel en la antigüedad, ellos todavía tenían un velo y muchos todavía lo tienen en la actualidad. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesucristo como el Mesías, como el enviado de Dios. Muchos lo tienen. Entonces, la teología de ellos, la forma de cómo ellos ven a Dios, va acorde a lo que ellos conocen de Dios. Saben que existe el Nuevo Testamento, pero pues para muchos de ellos no tiene la validez. Jesús fue un profeta nada más que llegó, como Juan el Bautista, como otro. Entonces, su conocimiento de Dios está todavía incompleto. Nosotros, por la misericordia del Señor, ahora tenemos la opción de tener el conocimiento completo. ¿Por qué? Porque creemos en Dios desde la antigüedad y aún en la actualidad comprendemos que por medio de Cristo se cumplió la palabra del Señor y ahora por medio de él nosotros obtenemos salvación y vida eterna. Entonces, eh, la hermenéutica, como una ciencia aplicada al campo de la teología cristiana, tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. El término de hermenéutica ya lo leímos hace un momento de qué es lo que significa, ¿no? En el fondo, la hermenéutica bíblica no trata meramente de la interpretación de los textos sagrados.
Su finalidad debe de ser guiarnos a una comprensión adecuada del Dios que se ha revelado en Cristo, la palabra encarnada. Por eso su objetivo no puede limitarse a la intelección de unos escritos. La hermenéutica ha de ser el instrumento que allane el camino para el encuentro del hombre con Dios. Los apóstoles y sus colaboradores, siguiendo la línea de su maestro, realizaron una amplia labor interpretativa del Antiguo Testamento. Aparte, numerosas citas veterotestamentarias y hay porciones fundamentales del Nuevo Testamento que constituyen una interpretación del Antiguo. Por ejemplo, como lo dije hace un momento, la carta a los Hebreos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. ¿Alguien tenga alguna pregunta referente a lo que hemos estado hablando el día de hoy? Pastor, con respecto al concepto de, usted había hablado acerca de esta iglesia para de sufrir. Ahorita se me fue el nombre de qué Dios es término amor. usaba. Pero sí, no el nombre de la iglesia, la creencia pues que ellos tienen, el enfoque del estudio que ellos tienen, que si no me equivoco era la liberacionista, o me equivoco. Sí. Esa. Ya, ellos se hacen Mística, llamar mística, Iglesia mística. Universal, mística, ya. Mística. La iglesia, se hace llamar Iglesia Universal. De hecho, yo leía ciertos programas donde decían, no importa cuál sea tu religión, ven acá. Entonces, eso entra dentro de lo místico, porque, o sea, ellos hablaban de que había gente incluso que ellos entrevistaban, que ellos mismos decían, yo soy católica incluso, decían algunos, yo soy evangélico, y ellos no hacían por cambiar absolutamente nada de las personas, por ejemplo, católicos, o sea, simplemente iban, ven, recibe tu milagro y haz tu compra de esto, pero se hacen llamar así, literalmente la Iglesia Universal. Sí, sí, sí. Pero cuando Entonces, se hace un análisis, ¿no? De sus prácticas, uh-huh, se ve muchísimo esoterismo, sí, misticismo, sí. se ve allí, ¿no? Lo que ellos enseñan, por ejemplo. Bueno, inclusive, por sobre todo, mentira, ¿no? Con el agua de Sí. Israel, la tierra de Israel, no sé cuántas cosas más. Y prácticas que Eso hacen más de que bien camina por aquí, que haz esto así. suena a ocultismo más que todo. O sea, Sí, 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 no. sí. Y otra pregunta con respecto a lo que usted decía, ¿no? Porque la práctica que nosotros debemos utilizar es la histórica. Sin embargo, hay ateos que estudian la palabra, o sea, ateos que son teólogos, que estudian la Claro. palabra para contradecirla. Entonces, ahí quiere hacer una pregunta, ¿qué rama es esta o qué es esto? Porque hay ateos que estudian todas estas cosas a profundidad y hay muchas veces ateos que estudian mucho más que los propios cristianos la Biblia para contradecirla. ¿Cómo se llamaría esta corriente? De esa corriente sí hablamos y la identificamos dentro de la, de la liberal humanista, de la liberal humanista. Son gente que, A eso se refiere. Pues. sí, son gente que inclusive muchas veces estudia la Biblia y vamos a encontrarnos con mucha gente que estudia la Biblia y puede saber Biblia, pero no la aceptan, no la aceptan. Okay. O No, sea, no la hacen igual, parte de su vida, en realidad. claro, o sea, estudian la Biblia para contradecirla, en otras palabras, ¿se podría decir eso? Sí, 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 sí. La estudian Okay. para contradecirla. Por ejemplo, los ateos eh, utilizan muchas cosas, ¿no? Como lo que hablaba de esta teología, de también el método eh, liberacionista también, que muchas veces enseñan que Dios viene más, está más de favor de los pobres antes que los ricos y hace que se levanten contra los otros. Y pues hay muchos de ellos que toman, por ejemplo, pasajes bíblicos en los cuales el Señor, pues, por ejemplo, eh, al cruzar el mar, Faraón y todos sus carros quedaron allí y murieron y dicen, miren ese Dios, el Dios que mata gente, por ejemplo, ¿no? El Dios que mata gente, el Dios que promueve.
la extinción de otras personas y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no estudian tampoco la Biblia desde su contexto. No la estudian tampoco desde su contexto, sino que la utilizan para poder crear falsas doctrinas o nuevos pensamientos que lo que hagan es alejar a las personas del camino del Señor. Ok, ¿Sí? pastor, gracias. Amén. ¿Alguien más tenga alguna otra pregunta?